Pregunto, ¿se acuerda cuando que lo vieron con Maggio? Lo charlamos el año pasado, lo trabajamos este año también. Ciencias sociales, ¿cuáles son los conceptos estructurantes? ¿Y qué quiere decir conceptos estructurantes? Tiempo, el espacio tiempo, geográfico social. y el actor social. Exactamente. Tiempo, espacio y el actor social, los sujetos sociales o la sociedad. Tiene comportamiento de metaconcepto. Es un concepto. Cuando hablamos de metaconceptos, ¿qué estamos diciendo? Que son conceptos más amplios, es una cosa más amplia de ahí que se desprenden los otros. Y si hablamos de conceptos estructurantes de las ciencias sociales, tienen que estar presentes. Están presentes. Los sujetos sociales o la sociedad en sí, si no, sería cualquier ciencia menos ciencias sociales. Y cuando estoy hablando de las ciencias sociales, estoy hablando de algo amplio, que entra la historia y geografía van de la mano. Eso es por un lado. Entonces quedamos espacio, tiempo, sujetos sociales. Concepto de espacio. Yo sé que esto, mientras... Es el soporte de relaciones. Soporte de relaciones. Sociedad, medio. Claro, contiene todos estos elementos. Exactamente. Ahora, en ese espacio o en ese paisaje, que puede ser natural, que es la realidad aparente, lo que vemos de ese espacio geográfico, en ese paisaje que de última la imagen es un paisaje, es lo que la realidad aparente de algo, de ese espacio ordenado, entran a conjugar o se perciben los distintos tiempos. Él es, más allá del tiempo histórico, que sería un componente de ese, valga la redundancia, componente temporal que aparece en el espacio. ¿Cuáles serían los tiempos que entran a jugar en el espacio? ¿Medio, corto y largo? Esa es una concepción braudeliana que es aplicable al tiempo histórico. Si lo encaramos desde tiempo y proceso histórico, la concepción braudeliana encaja. ¿Qué es aplicable al espacio? Ninguna duda. Pero ¿cuáles son los tiempos que entran a jugar en la parte espacial? Cronológico. Pensamos. Pasado, presente y futuro, no. Y en un espacio, el futuro ya sería proyección. En un paisaje, lo futuro no lo podemos percibir. En un paisaje percibimos el presente, el hoy. Deducimos el pasado. Ahora, ¿cuáles son los tiempos que se conjugan en el espacio? ¿Qué puedes? Hay un tiempo largo, que es el geológico.
un tiempo histórico y podíamos hablar de un tiempo generacional. En periodo. Exactamente, de un tiempo generacional. Dollfuss no habla de tiempo generacional, pero es aplicable. Ahora, ¿por qué arrancamos con esto? ¿Tuvieron en cuenta este planteo a la hora de hacer el análisis de la imagen? No lo aplicamos a la hora de leer, ¿no? Por eso estamos hablando. ¿Se olvidaron del tiempo? ¿Puede ser? En los que vi, en los 4 que vi a las 3 de la tarde. Y Pero sí, vos hablás, Sergio, del tiempo, o sea, puesto, ponele el efecto que tuvo en ese espacio. hasta mirando la foto como complemento, te diría que sí. Hasta complemento te diría que sí. Pero o pregunto, ya nos metemos en la imagen. Toda imagen tiene un componente denotativo, que sería el objetivo, hasta cierto punto, y un connotativo. ¿Cuál sería qué es el mensaje connotativo de la imagen? El subjetivo. Exactamente. De última, la imagen, la intencionalidad de la imagen puede llegar a ser comunicacional. ¿Vamos coincidiendo hasta ahora? Pregunto, ¿cuál sería la intencionalidad de esa imagen que ustedes analizaron? Yo te había puesto que la intencionalidad para mí, por lo que yo vi en la imagen, era mostrar la realidad, las dos realidades diferentes del paisaje urbano, uno totalmente, o sea, no modificado y uno modificado de acuerdo al tiempo que se dan las cosas. Pero no modificado, no hay paisaje no modificado, porque las construcciones que hay pueden llegar a ser más o menos antiguas, pero igual están modificadas. Claro, pero lo que Sí. yo me A refiero ver, es como hablar, habían... sí, pero traducido, ¿cómo sería eso? ¿Qué están conviviendo ahí como intencionalidad de la imagen? Primero es un espacio urbano. El pasado y el Pasado y presente. presente. Yo no sé si el pasado y el presente, porque todo La eso arquitectura. es pasado. Y sí, Todo porque eso. la Pero hay un construcción, contraste. Pero se ve el contraste. A ver, Pero yo creo que el contraste va más allá por el tema de cómo uno conserva el edificio, que por si es más viejo o más nuevo el edificio. ¿y eso qué sí, sería? por ahí incluso también puede ser por los materiales que se usaron. Vos fíjate que en una esquina, por ahí los materiales que se ven, por ejemplo, ponele en la construcción de mi costurero, o ves que hay ventanales, construcciones, y en la otra esquina se ve ladrillo más, no sé, por ahí las ventanas denotan más Está antigüedad. edificada con barro, una. Nosotros lo tomamos más por el tema del no mantener la fachada, por el tema de no cuidar la fachada, en ambos lados, no digo fachada porque sea antigua la Bueno, casa. eso lo podemos asociar. Después otra cosa, por ejemplo, que Pará, se ve, ¿se alcanzan a ver las imágenes? Sí, sí. sí, Sí. Bueno, son dos esquinas. son Y dos vos esquinas. pensás que en Ahí una están sola viendo se una. respeta la ochava, ¿Cómo? y en la otra no. Que en una sola esquina, que es la de mi costurero, se respeta la ochava, y en Exactamente. la otra no.
¿Y eso qué es? Y la ochava es el recorte que se le hace a los edificios en la esquina para permitir que el campo visual sea más grande. A ver, Claro. desde Que en realidad eso me parece que se empezó a implementar, porque yo justo vivo en esquina y lo tuve que hacer. Y se empezó a implementar hace años, o sea, creo que en la antigüedad no se usaba eso de marcar esa esquina. a ver, si nos vamos a meter en, a ver, la ochava o no responde a una planificación urbana que tiene los orígenes en la Barcelona del siglo XIX. Y que no le dieron bola es otra historia, viene en nuestro país de la época rivadaviana, 1820 en adelante, en cuanto que es asociable con Baring Brothers y con la planificación. ¿Cómo? Pensé que era más nuevo, que no sabía que era tan antiguo el Que después hecho de le dieron bola. A ver, eso responde a para que nadie se choque nada. Sí, sí, sí. Permite la visibilidad. En Barcelona se conoce como el nombre de el Plan Cerdà. Cerdà era un planificador urbano. Pero esa sería la información complementaria. A ver, ¿cuál es la intención de más allá de las líneas? ¿Y cuál sería el mensaje connotativo de esa imagen? Mirando, somos profesores de geografía, lo podemos trabajar en un año, no me acuerdo La en qué temporalidad. año. ¿Cómo? La transformación de ese espacio. La temporalidad. La temporalidad, exactamente, la conjunción de los distintos tiempos. ¿Cuál es el mensaje? Pueden estar de acuerdo conmigo o no. Pueden estar de acuerdo conmigo o no. Lo fundamentan, lo discutimos, lo charlamos. Pero esa panorámica, eso es la observación, que es más allá de las líneas. Nosotros lo habíamos charlado con las chicas eso, y vos sabés que nos parecía, si bien la construcción entre una y otra se ve la diferencia del tiempo de antigüedad, no me parece por ahí que sea tan marcada. No sé los años por ahí que tiene la casa de la esquina. Desconocemos, Por ahí se nota mucho ponerle en las veredas, vos fíjate que la vereda una es más ancha que otra. Bueno. Esa reformación que se hizo. Partimos. La observación, las líneas que aparecen en las imágenes, que hay una conjunción de horizontales verticales. El charquito fue circunstancial. Estaba. ¿Y tu sombra también? Y sí. Sí. Yo también analicé la parte de la sombra, que en Exactamente. realidad A ver, no la sé parte si de la sombra o no, pero tenía que buscar, primero, que hubiera poca gente. Que hubiera poca gente. Que a la mañana no podía sacarla. ¿Por qué no la podía sacar a la mañana esa foto? por el tema de la posición del sol, que eso yo también lo veía en el trabajo. Me salió un contraluz. Pero ¿sabés qué? Tampoco estaba buena la luz cuando la sacaste. Porque la casa más antigua es como que quedó en la sombra, no tiene relevancia. Pero las dos esquinas igual están en la sombra. Claro, como que la posición del sol es por el mismo sol que refleja de la calle. A dar que la foto claro, la sacó tarde. Tuve que buscar que la verdulería estuviera cerrada. O sea, no fue nada fácil. No fue, a ver. Y más allá de eso. Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta? Todas. Porque lo debatimos cuando hicimos el trabajo. ¿La sacaste un domingo a la foto? Sí. La saqué
la saqué un domingo, fui, pegué la vuelta, me la encuentro a McInerney, me pongo a charlar con McInerney. Me dice, ¿qué andas haciendo? Me dice, vos estás más loco que una cabra. Bueno, entonces charlé un ratito, le digo, bueno, andate que quiero sacar la foto. Pero sirvió igual, pues nos dimos cuenta. Nosotros hoy, cuando armábamos bien todo, nos pusimos a pensar. Es más, las chicas fueron a ver a qué hora había sacado la foto. Fueron a ver a qué hora daba el sol en esa posición. Está sacada, sí, un domingo, está sacada un domingo tipo 6 de la tarde. Hará un mes y pico. Bueno, sin ánimo de hacer autobombo, porque a veces los critico a ustedes el yo referente, y estoy más o menos haciendo lo mismo. A ver, hay que buscar el recurso, hay que buscar el contenido. A mí hay un libro que me marcó mucho, entre otros tantos, es la del docente componedor. No comprar enlatado. No sé si estoy haciendo las cosas bien o no, pero bueno, componer el recurso, crear la actividad. Obvio que son muchos años también, y un mambo bastante respetable. Pero bueno, a eso un poco a lo que apuntamos. Como para darle un cierre. Pregunto, mi devolución me parece que, por lo que vi, se olvidaron del tiempo. Se olvidaron del tiempo y no es que son todos compartimentos estancos. Todo tiene que ver con todo. Espacio, tiempo van de la mano. Ese texto de espacio y tiempo, si quieren, los van a acompañar durante toda su carrera docente. ¿Se entendió más o menos a dónde apuntamos? ¿Cuál es el mensaje para mí? La yuxtaposición de los dos tiempos, hasta inclusive si entramos a ponernos piqui, y aparece también un tiempo geológico erosivo de deterioro. Ya entrar filito. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ahora los escucho ustedes. Sí, no, yo coincido con eso que planteaste de ese ¿cómo es? Desgaste, porque si vos te pones a pensar, todo eso es generado a través del tiempo. Del paso del tiempo. Sí, yo coincido. Es más, me estoy dando cuenta de que hay varios aspectos que le faltaron a mi trabajo, así charlando, y hay varios en los que coincidí también. Y es como que te hace repensar que pude haberle agregado más cuestiones. No, ninguna duda. Pero la idea es, de la observación, ¿qué salta? Lo más grueso. Uno tiene ochava, otro no tiene. Lo puedo encarar por los distintos tiempos. Incluso nosotros charlamos lo del tema de la construcción, por ejemplo, que lo hablamos con las chicas. Vos fíjate que en la vereda de mi costurero, viste que yo te decía, de la construcción está a una cierta distancia de lo que es el cordón. Y en la otra vereda, si vos te pones a pensar, la casa esa en particular está más cerca del cordón, cuando el resto está más alejada. Está bien. Ninguna duda. Eso es un problema de planificación urbana. Claro. O sea, uno por ahí, analizando las construcciones, es donde más o menos vas dándote cuenta y trabajando, obviamente, como decís vos, con los distintos conceptos que te ayudan un montón. Un profesor de geografía
tiene que andar por la vida, es mi concepción, no es que tiene que andar por la vida observando. Por ejemplo, cuando enseño orientación, buscar la parte de atrás del árbol. ¿Cuál sería la parte de atrás del árbol para nosotros? La parte donde se muestran. ¿A dónde apunta la parte de atrás del árbol? Estoy hablando metafóricamente, no sé. Como en el La que tanque. no vemos de frente. ¿Cómo? La que no vemos de frente. Exactamente. Pero si quiero trabajar con orientación, que es uno de Claro, los puntos fuertes, que ahora lo vamos a ver si llegamos, que habla Ana España, tiene que ver con la orientación. ¿Cuál sería la parte de atrás del árbol? Es metafóricamente. O la parte de atrás del tanque de agua corriente. ¿A dónde se orienta? ¿A qué punto? Debido a los rayos perpendiculares Sí, del pero sol. la parte más oscura, Al sur. ¿para qué punto cardinal se orienta? al sur. Al sur. Al sur. ¿Por qué? Así, respuesta rápida y grosa. Por los rayos perpendiculares del sol. Bueno, así, ahí ya entramos a hilvanar finito. Pero así, como... Porque le da la sombra. Le da la sombra. ¿Y por qué da la sombra? Y por los rayos del sol. Exactamente, porque estamos en el hemisferio sur. Me voy de lo general a lo particular. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? ¿Cómo secuenciamos? O lineal. La jerarquía. Sí, sí. Exactamente. Me voy Claro, exactamente. Retomamos la clase de ayer, cuando hablamos de secuenciación. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Mentira. Sí. No me mientas. Puede ser lineal. Ahí te dijo Eugenia de jerarquización. Puede ser lineal. Vamos. O Espiralada. puede ser espiralada. O onda zoom, que planteamos un panorama y después vamos acotando. Así, la primera respuesta rápida. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en el hemisferio sur. Eso lleva una repregunta. Porque estamos al sur del trópico de Capricornio. ¿Cuál es la explicación? Que en cualquier época del año, todo lo que está al sur de Capricornio nunca va a recibir los rayos del sol en forma perpendicular. Siempre lo va a recibir oblicua. Eso hace que todo mojón, todo objeto, haga sombra. Eso es lo de la línea de iluminación. La No. línea, Euge, la línea de iluminación tiene que ver, se puede determinar una línea de iluminación, pero la línea de iluminación, en geometría del espacio hacemos referencia a las estaciones del año, a los 66 grados que están los círculos polares, que me marca la línea de iluminación día-noche. Sí, sí, es verdad. Y según se traslade, va a iluminar o va a oscurecer los polos.
Ahora, solsticio tiene que ver con los solsticios y con los equinoccios. Pero, a ver, ¿y si viviéramos en el hemisferio norte? La parte de atrás del árbol, ¿para dónde apuntaría? Para el norte. Exactamente. Todo lo que está al norte de Capricornio siempre va a recibir en forma oblicua. La parte oscura apuntaría al polo norte. ¿Se entendió más o menos eso? Pero vamos a retomar un poco la didáctica. ¿Se acuerda que hablamos hace una semana? Hablamos de tema contenido. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Es lo mismo? no es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? El tema es una producción de una producción científica sobre algo, sobre un geógrafo, Ninguna una duda. investigación de un geógrafo o algo. Es un recorte Claro. de la Y el realidad. contenido es cómo lo abordamos para poder dar la clase, la Exacto. transformación de eso. El que toma parte de esa producción científica o no, que sería el conocimiento como del contenido. El conocimiento, ¿cuál de los dos? ¿El contenido o Del contenido. El contenido se compone... del conocimiento didáctico? Bueno, pero el contenido, exactamente. Lo cerramos con el conocimiento didáctico. Pero todo contenido a transponer tiene un componente sustantivo. ¿Se acuerdan? Sí, lo dijiste ayer también. Exactamente. Sí, un componente sustantivo y el sintáctico. Exactamente. Uno es producción científica y el otro, concretamente, es la forma de abordaje. De la conjunción sale el conocimiento didáctico del contenido. Ahora, ese tema, que es un recorte de la realidad, se convierte en contenido didáctico cuando se ubica... Cuando es enseñable. Exactamente. Cuando se ubica dentro de un trayecto formativo. Intencionalidad política, política pública, currículum. Cuando se adecúa a los propósitos, ahí aparece el componente psicológico. Y cuando se le incorpora lo que bien decía Eugenia, me parece, el contenido, el conocimiento didáctico del contenido, la forma de abordaje, la forma de transponer. A partir de ahí, ese tema, que pensándolo puede ser conocimiento científico o no, porque la parte del 3 del árbol es una metáfora que deriva de un conocimiento científico, pero se convierte en contenido cuando lo ubicamos en un trayecto formativo. Vamos a dar orientación. Tiene una forma de enseñarlo, una forma de abordarlo. Yo hago una pregunta, pero cuando vos utilizás ese conocimiento o esa producción científica para asociarlo a otra cosa,
¿No estás haciendo una asociación? Sí, sí, ¿Y eso es parte de un contenido? exactamente. Los contenidos los podemos descomponer o clasificar muy propio de la época de los 90. Después, ¿qué nos pasa a nosotros? Generalmente aparece una moda o aparece una ideología y desterramos, borramos de un plumazo lo viejo y nos quedamos a lo mejor con la otra postura. La transformación educativa de la época del 90, hay una obra muy clásica que son Los contenidos de la Reforma, que es de César Coll, Sarabia y no me acuerdo quién es el otro, que planteaba o desglosaba el contenido escolar y hacía una crítica que para mi concepción bien hecha, es decir, se pasó desde una concepción enciclopedista, donde ese docente enseñante, ¿se acuerda cuando vimos trayectorias? De ese docente enseñante que lo pedagógico didáctico venía por añadidura, no servía, era meter contenidos que supieran. El cómo no interesaba a la otra punta, donde el contenido era un mal necesario. De ahí se desprende la famosa guía de estudio y y esa interpretación trucha de las concepciones de Piaget. Entonces, ¿qué es lo que plantea Coll? Acercar posturas, no proponer esa postura enciclopedista, pero que el contenido tenía mucho peso, era una figura fuerte en, y me parece que no está errado. De ahí que se plantea y nos hacían planificar. Grave error, me parece, o desglosando 3 tipos de contenidos. Los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Que de última, en la época que yo estudié, que en la época que nos enseñaron a planificar, hablábamos de objetivos y después hablábamos de los objetivos afectivos volitivos. Le habían puesto ese nombre hermoso que no sé para qué carajo. Eso traducido al lenguaje de Coll serían los contenidos actitudinales, asociables con valores. Y sí, me parece que lo importante de esta obra de César Coll es poner el peso en los conceptos, que es lo que se sigue pregonando hasta ahora, y no en los hechos. Pero todo desde la literatura didáctica se borra de un plumazo y hasta suena como antiguo o como de otra época hablar
de contenidos conceptuales, hablar de contenidos procedimentales y hablar de actitudinales. Ahora, ¿por qué borramos de un plumazo eso? Que se siguen trabajando, ¿eh? Guarda. ¿A qué responde? Quizás porque se ven como algo separado. No, pero eso me parece que no pasa. No pasa. Ese tipo de estructura respondía a la reforma educativa y respondía a la ley federal. De última, vos planteabas fragmentado los conceptuales, los procedimentales, pero a veces determinado contenido, si voy a trabajar este tema, análisis de imagen, o voy a trabajar el mapa, el concepto tiene peso, pero también tiene que ver el trabajo que hicieron de ubicar el río. Es más procedimental que otra cosa, que se trabajaba junto. Nos hacían, o se planificaba por separado por una cuestión de forma. Ahora, ¿por qué se borra eso? Porque es obsoleto. No, seguimos igual. ¿A qué responde? A ver, vamos a pensar una política. ¿Cómo? No escuché. A una política. ¿Estás segura vos? Porque el currículum va cambiando, ¿o no? Depende de las políticas. Exactamente. El currículum va cambiando. El currículum tiene una ideología. Entonces, cambio de ley, cambio de postura política, ese currículum abierto que planteaba eso, de corte liberal, y lo tenemos que desterrar. Sí, también tiene que ver también las exigencias. No es una decisión política nada más y de forma que no de fondo. Pero eso no tiene que ver también con las necesidades y las exigencias de la sociedad, lo que se va a enseñar, o solo político. Yo lo veo político, que responde a un lineamiento liberal, de pensamiento ideológico liberal. Porque hoy seguimos enseñando conceptos, seguimos enseñando procedimientos y apuntamos a crear valores. ¿Cómo? No lo sé. Pero esa palabra se borra. Esa taxonomía de los contenidos. Un poco la pregunta que hacía Eugenia cuando hablábamos del diseño curricular. ¿Cuándo cambia? Vos, Eugenia, preguntabas. No Sí. lo sé. Pero en la historia, ¿cada cuánto lo han cambiado? O sea, los que han hecho hasta acá, ¿cada cuánto han hecho alguna Depende de la transformación? concepción política. Veníamos con todos en parches. Ley federal armó una concepción curricular con una estructura educativa. 3 años de GB, polimodal. Con un currículum abierto, de corte liberal. Gobierno menemista. Cambia la concepción política e ideológica, o por lo menos en el mensaje, sacamos esto y metemos esto. Hasta inclusive cambia la concepción de currículum. De un currículum abierto a un currículum prescriptivo, paradigmático.
que responde a un paradigma. ¿A cuál paradigma? Al de una postura crítica, con fuerte peso en cierta ideología. Porque si seguimos los autores que te recomienda el diseño, responde a una ideología. Viene el gobierno estoy hablando de provincia de Buenos Aires, el gobierno de Vidal, y le dio una mano de barniz nada más, pero no cambió sustancialmente. Modificó el marco general, que de última dice lo mismo, pero no adaptó los diseños, salvo el de primaria, a ese marco referencial, ese marco que antes se llamaba marco general, después marco referencial. Pero en escuela secundaria no modificó nada. Por eso, ¿cada cuánto cambia? Depende de los técnicos del ministerio y depende de la ideología. O hacemos una transformación profunda, o hacemos como si. ¿Cuándo cambia? No lo sabemos. Sociales no cambió. Por lo menos de la Ley Nacional de Educación y la correspondiente ley provincial. Ahora, veníamos y volviendo un poco a el planteo de César Coll, que diferencia en lo que son hechos, lo que son conceptos, y esa tradición enciclopedista que en cierto modo es más fácil formar, que responde a una concepción de evaluación también, tenemos que diferenciar, lo tenemos que tener bien claro en la secuenciación, en la selección, en el armar una secuencia didáctica. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Hechos o conceptos? ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Hechos o conceptos? Los conceptos podés meterte en los hechos. ¿Y qué es un concepto? Y un concepto, como hablamos de concepto estructurante. Es la definición de algo. Claro. Sí, puede ser. Conociendo el concepto, podés entender mejor lo que estás observando. ¿Y los hechos? Claro, si enseñás hechos, podés involucrar Aplicar los varios conceptos. conceptos. Sí, pero de cierto modo los hechos... Esa parte no concuerdo, Marianela. Si vos estudias hechos, No, te porque queda puede como ser al cierto revés, modo muy... un gran... Perdón, habla. No, lo que decía, que puede ser un gran concepto y se desprenden varios hechos. Sería como O varios hechos. Claro, yo iba a decir eso. Varios Y se hechos que desprenden dependen de varios múltiples conceptos. conceptos. como una estructura sería el concepto. ¿Cómo me enseñaron geografía? Claro, varios hechos de los cuales se desprenden los conceptos. Y va en la forma, como decís vos, de cómo te enseñaron la geografía. Bueno, pero ¿cómo nos enseñaron geografía? Tiene que ver todo con todo acá, ¿eh? Sí, creo que ¿Me apuntás hacia enseñaron el lado conceptos o me enseñaron hechos o estamos ahí en el medio que no es Y ni conceptos, nada? a mí conceptos me parece. Sí, a mí también, conceptos. Claro. Maggie, ¿Yo? sí, ¿Acá? sí, vos.
Yo creo que No fueron te vemos, conceptos. Maggie. A ver, en geografía, por esas grandes casualidades, ¿nunca le enseñaron provincias y capitales, países del mundo, por ejemplo, Sí. o de la Argentina? A mí me Sí. mandaron examen por eso. Sí, en A primaria. repetirlas. Sí, había que saberlas todas de Como memoria, lorito. sí. Claro, todo memorístico. Yo en Los el trabajo hechos incluso se lo tomados puse hechos. así, porque no me olvido más, era pasar al frente y repetirlas como lorito. Ujú. ¿Y esos son conceptos? No. ¿Qué No, son enseñan? hechos. ¿Cómo nos vinieron enseñando? A ver, enseñar hechos es fácil. Es muy fácil. Te Aprender los lo que- digo. Los estudio, me agarro un machete, que yo también me macheteo, ¿eh? Y o me los estudio. O después de unos cuantos años, ya me los sé de memoria y los largo todos juntos. O los nombres de los ríos. Pero entonces lo que estamos por ahí malentendiendo es la diferencia entre hecho y concepto. A ver, ¿qué es un concepto? Es una representación mental. Una unidad de conocimiento humano. Una estructura de pensamiento que la puedo llegar a aplicar y puedo llegar a explicar. Tiene razón Eugenia cuando, no me acuerdo, lo puedo llegar a aplicar, puedo llegar a explicar, puedo llegar a relacionar. Es un Cuando concepto. vos utilizás la metáfora, quiere decir que internalizaste el concepto y lo podés ejemplificar. Exactamente. La metáfora como forma básica de enseñar va por un lado. Pero para crear esa metáfora, yo tengo un esquema de pensamiento, digo yo, o ustedes o quien sea, un esquema de pensamiento, una conceptualización de. Si no, no puedo armar la metáfora. O sea, tenés que tener conocido ese concepto. Tengo Ahí que sí tener lo tenés que aprender con H. La famosa aprender. exactamente el aprender con H. Ahora pregunto, enseñar, y hay una parte del apunte o del texto, formar conceptos en ciencias sociales, no es poca cosa. ¿Lograremos formarlo? No lo sé. Pero generalmente, a ver, sí, me hacen repetir provincias y capitales. O recitar el río Paraná nace de la confusión del Paranaíba y el Grande y da todo hasta que recibe tal afluente, tal esto, tal otro. ¿Dónde está el concepto? El concepto sería, por ejemplo, que es un río afluente. No. A ver, que yo sé, teniendo el concepto de río afluente, Ahí lo puedo... ahí adquirís los nombres propios de las Claro. cosas. Y de ahí Exacto. lo No el podés concepto. aplicar. La El concepto nomenclatura. está en la nomenclatura que nos Exactamente. hace diferenciar una cosa de la otra. Comprendés la nomenclatura, pero para comprender la nomenclatura, que después me va a venir solo el vocabulario técnico, tengo que comprender el concepto. Después sale solo. Tengo que crear esa estructura de pensamiento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Los hechos, los datos, proporcionan información, nada más. ¿Para qué? Para adquirir un concepto. Ahora, ¿cómo se aprende un concepto
o cómo se enseña, apoyándonos en conocimientos previos, ese desacomodado y acomodado, hasta que se estructura un nuevo concepto, relacionando con conocimientos anteriores, que se logre un aprendizaje significativo. Claro, entonces ahora diría que en realidad lo que me enseñaban eran hechos en esa época. Y es más fácil. O quizás alguno de ellos pasó a ser parte de un concepto que lo pudo haber esto es otra internalizado. historia. Ahora, pregunto, ¿dónde voy a tener menos problema a la hora de cerrar nota? ¿Enseñando conceptos o enseñando hechos? Enseñando esto de cierto Enseñando modo. hechos. No voy a tener problema. Con los hechos. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos la otra vez, de que eso es así y no hay algo Bien. más amplio que eso. Debido es eso, a que nada más. con los conceptos el alumno tiene que pensar un poco más y le va a costar un poquito más llegar a A describir ver, qué es lo que se piensa. adquiere gradualmente, va modificando gradualmente la estructura de pensamiento. Pero se olvida gradualmente que de última va a quedar una memoria comprensiva. Algo va a quedar. ¿El hecho en qué consiste? En copia literal, aprendizaje memorístico, repetición se adquiere de una vez. ¿No estudiamos memoria, provincia y capitales? Ahora, si no las ejercitamos todos los días, Tal cual, como todo. como todo, pregunto, en función de todo esto, ¿sirve estudiar las tablas de memoria? No. Para cuando no ¿Tabla? tenemos calculadora, sí. Sí. ¿Hay que estudiar las tablas de memoria? No, porque a donde te las cambian no te las sabes. ¿Cómo te las cambian? Las tablas no se cambian. 2 por 2 es 4. No, por ejemplo, hay Y gente si que las sabés- aprende 2 por y si 1, sabés- 2 La por 3, aplicación 2 más por 4. lógica la tabla. ¿Cómo? No hay mucha vuelta. No, lo que quiere decir Agostina que es como cuando estudias de memoria, donde te cambiaste una palabra, se te borró todo lo otro. No, pero a ver, si vos te estudiás No, las porque vos tablas de decís 2 memoria por y 4, las 8, ejercitas, o no te 4 por olvidás 2, más. 8. A ese cambio decís, Y más si Creo son pero la pocos- tabla es irrefutable. claro, Las ¿Cómo? tablas Mezclarla. numéricas son irrefutables, no se modifican. es algo En las, No, exacto. en las pero- Puede estudiar sociales de no forma pasa eso. comprensiva también las tablas, porque ahora se trata de enseñar de manera comprensiva, no tanto de memoria. Por eso capaz que se refiere Sergio. No, No no, sé yo si- pregunto, ¿sirve? Que es una vieja discusión que tenemos. No. Como servir sirve, pero es muy mecánico. A En mí la me memoria. parece que es fundamental aprenderse las tablas de memoria, porque a partir de eso uno puede aprender otras cosas o aplicarlo en otras cosas. Sí, pero hoy en Si día no también sirve. razonás Con y sabés calculadoras que en nada el de teléfono. 8 es todo, le suma todo 8, y si vas al razonamiento, Claro, sería la más lógica te lleva a racional. eso. ¿Y por qué no Yo le tengo a mi enseñamos la... hijada 9 años, sí, 9. El fin de semana estuvimos haciendo una tarea, toda cuenta de multiplicar. Le digo, bueno, decime qué va ahí. No me acuerdo de memoria. Bueno, pero yo no necesito que te acuerdes de memoria, necesito que razones cuántas veces tenés que sumar tal número. Es otra historia. No, porque, claro, Ahora. la estudian de memoria y no la razonan. Ahora, Marianela, ¿vos viajás seguido? ¿O viajaste alguna vez? Sí. Sí. ¿Por qué no vas caminando a Buenos Aires? Porque no llegaría nunca. Bueno, esa es otra historia. Perderías un tiempo hermoso. Entonces,
A El ver, año pasado, no me acuerdo en qué materia estaba hablando este famoso filósofo que siempre lo pasan en Volver, que un profesor nuestro lo puso, que preguntó quién había dicho tal frase. Entonces enseguida uno de los que estaba escuchando su clase le dijo quién lo había dicho. Entonces le preguntó, ¿vos sabés? Entonces lo leíste, no, lo buscó en internet. Entonces él se sentía como que, bueno, para él fue un logro, o es un logro, saberse, por ejemplo, muchas frases de diferentes autores. a ver, Pero, ¿a quién le sirve? y eso lo asocio a las tablas con las provincias y capitales. O con estudiar de memoria las formas de relieve de un mapa color. Pregunto, ¿tiene sentido si tenemos calculadora? Tenemos un celular que tiene calculadora. ¿Es necesario perder tiempo en estudiar las tablas de memoria? Sí, porque a la hora que te encontrás que no tenés el celular y la calculadora, tu cabeza no sabe razonar de cómo llegar a esa cifra. ¿Y a vos te parece que Y estudiar... con más razón, entonces. Pero ahí me Tenés parece... que tener una base de razonamiento asociativo. Para eso sirven las tablas. No, las tablas No, no hacen, Para mí me no parece que las hacen tablas, por más que razonamiento razones, no, asociativo. claro, no tenés que razonar nada. Es No, 2 ahí no por tenés 2, que 4. razonar nada. Si sos un Se tiene poco que- avispa, y no me acuerdo cuánto es, 5 por 4 hago 4 por 5. Claro. Pero sí, yo El mapa lo enseñaría empezás a las manejar plata en la vida. propiedades, la conmutativa, la distributiva, la esto, la otro, y la tabla pitagórica. O por qué no usar la calculadora. Pero estudiar las tablas de memoria, esa es una... Que en el fondo la calculadora es lo que usamos en la vida de los adultos, por lo menos yo trabajando uso la calculadora. ¿Y por qué Lo no que pasa es que es el camino más fácil. ¿Por qué no haces las cuentas a pedal a mano? Por Es eso, el camino más fácil. operativamente hablando. Y por ahí es más rápido el tema de la calculadora. Si Resuelve estás más trabajando manejando rápidamente. guita, no podés estar sacando Y es más guita. eficiente. No, pero si lo Con haces, menor margen de Y error. seguro. Claro, No y se seguro, equivoca, por eso uno te digo. en el apuro puede equivocarse. Sí, Pero apretamos ¿qué una tecla, demuestra? bueno. Claro, pero también O tenés sea, que ver la situación. ¿qué se quiere demostrar usando o no usando una calculadora? ¿Que uno es más vivo o más listo? No, que No, la igual me sociedad parece que cambió una... y No, hoy hoy en utilizar día, la mente nada más. herramientas que completas. O sea, hoy Es que usar la en día- calculadora A ver. o no, o aprenderse las tablas de memoria es lo mismo. Son las dos cosas iguales. En sí, de ninguna planteárselo a tenés una profesora de razonamiento. matemática de 4º grado y te va a decir que no. A Es una el maestra de camino 4º grado más te va a decir que no. A mi hijo me acuerdo en 4º grado, me acuerdo patente. Le exigían terminar 4º grado sabiendo las tablas del 1 al 9, todas las tablas, y tenía que repetirlas de memoria. ¿Y por qué no Hoy, nos que está en repensamos primer cómo año, educar? por ahí me pongo a hacer cuentas con él o algo, y yo hay algunas que por ahí no me acuerdo, y él me las sabe decir, entonces se ve que tan mal no fue. ¿Y por qué no le quedaba otra? Y sí, bueno, obviamente. A ver, En otros países le y, enseñan a ver, robótica, enseñan a manejar pregunto. con tablas. Pero no le pregunto. permitían tampoco, Sergio, usar calculadora, y es el día de hoy que no lo permiten. O sea, permiten usar Sí, el se celular. permite. Se permite usar la calculadora porque hay actividades reflexivas con el uso de la calculadora también, pero ahí ya nos vamos por otro lado. Bueno, Alguno claro, pero de ya avanzada. sería... Ahora, al chico tuyo, ¿le enseñaron o tirarle una tabla pitagórica? ¿Saben cuál es la tabla pitagórica? Sí. ¿Cuál es la No sé, coseno, esa? pregunto. No sé, no me acuerdo. La tabla esa pitagórica no es donde aprenden en 3º grado, 4º grado, cuando Claro. aprenden con esa tabla, ¿no es esa? Sí, clásico castillo. Tiene del 1 al 100. No es del 1 al 100. Sí, es como el ajedrez. No. No, es de Es un el lado clásico castillo que se usa en primaria. Tiene A una ver. escala del 1 al 10 horizontal y del Y 1 al 10 vertical. vertical. Entonces vos haces 1 por 1, 1 y es como el ajedrez. Mira, a mí me enseñaron a no usar la calculadora. Solamente usábamos en la secundaria la calculadora científica, que me acuerdo. Nada más. Pero acá en el primario aprenden con la tabla pitagórica.
Mendel. Pero después les hace, Sí. a ver, nos golpeamos el pecho con la tabla pitagórica, pues después le hacemos estudiar las tablas de memoria. Sí, es verdad. No me acuerdo de haberla tenido que implementar con mi hijo. Y recitamos nombres, provincias y capitales. Sí. Sí. ¿Alguno de ustedes sabe las tablas? Qué buena pregunta. ¡Epa! Sí, yo sí, porque estoy al día con mi hija que está con las tablas, así que estoy a full con Tenemos adolescentes. Eugenia Buti, que no. ¿Las sabés las tablas? Bueno, si me la... No, sí, No, de no, no, memoria, ya ahora está. en este Por momento eso me no. dijiste todo, ya. No sabes las tablas. No Lo que sos- pasa es que No. no la Yo sabe uso el recitándola. Excel, uso el Excel, la calculadora, te hago proyecciones, cálculo, No, pará, contabilidad. no, pará. Vos ya- Pero la calculadora, la tabla, si me apuran, no me sale nada, seguro. yo no- Alguna me va a bueno, salir la más fácil, la del 5, bueno, pero sí, no. la del Pero no, 10. sí, todas así de pe a pa, no. Bueno, a ver, ¿tiene sentido? Eso es lo mismo con provincias y capitales. Esos son, enseñamos hechos, enseñamos datos, enseñamos mecánicamente, apuntamos a la memoria mecánica. Bueno, igual Sergio, perdón que te Pero diga para esto. mí sirve porque, o sea, si tenés que sacar los gramos, el precio, medida, los milímetros, centímetros, te Pero eso no sirve. tiene nada que ver A mí con me saber las sirvió, a mí me tablas. sirve. Yo estoy en contra de eso, porque a mí me sirvió. Si vos tenés que sacar los gramos de algo que no Sí, ponele, es sacar más 230 fracciones. gramos por 5, o por 520, 2,30. Sacalo. Lo podés hacer con 2021, suma todo Hacer con la también. calculadora. ¿Y? Todo está en el teléfono. Estás con la cuenta y ya está. No sé, si está en un Claro, mercado y no tenés una necesitas. balanza y solamente tenés una Si balanza. tenés que hacer Ahora agarrás lápiz. 230 por 35, no te vas a poder de cabeza. Vas a la calculadora, por ahí saber las tablas te simplifica cuentas por ahí más rápidas, más Que instantáneas, después el sin cliente. calculadora. Sergio, te digo una cosa que me quedó decirte, que nosotros en primaria, la bajada de línea es no enseñar las tablas de multiplicar en primaria. Que haya docentes que todavía se las tiran y que sea el camino más fácil, está. Pero nosotros, decime la dónde. bajada de línea es no las tablas de multiplicar y todo el uso del material concreto. Como decís vos, la tabla pitagórica, el castillito, el distintos objetos, contarlo, el dado, todas esas cuestiones. Y nosotros nos tuvimos el taller lógico de pensamiento matemático que nos dieron a full de por qué 2 por 2 es 4 y separarlo y te rompía la cabeza con eso y bueno, sacó buenas cosas. Tal Y yo no cual, sé te las ayuda tablas, a que el no las chico sé. lo Bueno, pero ese construya. taller lógico, de pensamiento lógico matemático, no es para matemática. Es para aplicarlo en la vida. Razonamiento lógico. En realidad es para enseñarle al alumno al porqué de 2 por 2 es 4. ¿Por qué da ese resultado? Bueno, pero si eso fuera un concepto, ese razonamiento lógico, ¿por qué 2 por 2 es 4? Lo tenés que aplicar. Si tenés internalizado el concepto, ese razonamiento lógico lo aplicás a todas las situaciones de la vida. Como una fórmula matemática también. Lo aplico a buscar en la carta topográfica el curso del río. Por ejemplo, lo importante es formar el concepto, crear esa estructura de pensamiento. A eso medianamente apuntamos. ¿Es más fácil enseñar hechos? Ninguna duda. Es fácil evaluarlo. Pero bueno, a ver,
El hecho a qué apunta, a la memoria mecánica. El concepto a la memoria comprensiva. Eso lo dice Ausubel. A ver, esto aplicado a los dos conceptos estructurantes fuertes en nuestra carrera, que ¿cuáles son? Espacio geográfico Y tiempo. y tiempo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que lograr? ¿Tarea difícil o no tanto? Conceptualizar, ¿qué tenemos que pasar? En cuanto al tiempo, pasar del tiempo vivencial, experimental al tiempo histórico. Y del espacio, pasar de ese espacio vivido, que conozco, que veo, al concepto de espacio geográfico. Ese tiempo vivido, ese espacio vivido, es equiparable al hecho. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros como profe de geografía? El pase de ese hecho al concepto. Ese tiempo, ¿por qué? A comprender la idea de proceso, al comprender la idea de simultaneidad. En la foto esa que analizamos, ¿aparece la simultaneidad? Sí, la conjunción de dos tiempos en... Exactamente. Ahí aparece el componente epistemológico y el componente didáctico. Ese conocimiento didáctico del contenido, ¿me voy a apoyar en una serie de hechos complementarios o no? Pero tengo que lograr en esa dada de clase, no sé si se dice así, a formar conceptos. ¿A dónde apuntamos? Como profes de geografía, a enseñar conceptos, enseñar a formar conceptos. Por un lado. Por el otro lado, tenemos que enseñar procedimientos. Pero la lógica procedimental, asociable con las tablas. Y ya son las 8 de la noche, lo dejamos acá. Vamos a hacer un cierre. ¿Se entendió algo? ¿Quedó algo? ¿Mucho bollo? ¿No mucho bollo? Si es mucho bollo, me gusta. Sí, Sí, porque yo, por ejemplo, en geografía, por ejemplo, yo no soy profesor de matemáticas, pero la base de estudiar las tablas sirve, porque, por ejemplo, si yo le quiero enseñar a un chico cómo sacar una coordenada, le tengo que enseñar cómo sacar a través de los grados. ¿Y qué tiene que ver las tablas? Yo Por les eso lo enseñaría mismo, a razonar. o sea, el Yo les mapa enseñaría a razonar grados, es minutos, una segundos. estructura que la tenés que respetar como la numerología de las tablas, como la numerología de los números, tiene una base. Para saber, tenés que saber esa base para luego saber razonar propiamente de cuánto es 525 por 54 y así sucesivamente, como las coordenadas. Pero sacar coordenadas. Creo que a mí me enseñaron así en la escuela y a mí me sirvió. Está Depende bien. si lo querés decir si es bueno o malo. Maggie, diría, No, Alicia depende. diría Alicia Lapenda, los gustos hay que dárselos en vida. Totalmente. Es más, ¿sabés qué aprendí de ella? Sí. Que cuando vaya a la puna tengo que comer chicle para no punarme. Toma. O tomarte de coca. También. Bueno,